Hasta ahora, muchas de las ideas que hemos trabajado aquí se tratan sobre visualización de acordes, análisis, progresiones armónicas y la visualización de estos elementos en el diapasón de la guitarra. Y esto tiene mucho sentido, porque la guitarra es un instrumento muy visual que se adapta muy bien a este pensamiento por posiciones. Pero resulta que existe otra dimensión que casi no hemos explorado, pero que tiene igual importancia, y me refiero a una dimensión horizontal, que generalmente está relacionada con el estudio del contrapunto. La diferencia es que cuando pensamos en armonía, este pensamiento generalmente es vertical, o sea, pensamos en una superposición de terceras que genera diferentes tipos de acordes. Pero cuando pensamos en contrapunto, este pensamiento es principalmente horizontal. O sea, se trata de las voces y cómo éstas se desarrollan en la textura musical y también de la interacción que estas voces tienen entre sí. La forma más sencilla de entender esto es si pensamos en algún tipo de ensamble, por ejemplo, un coro. En la configuración estándar de un coro tenemos 4 voces. La voz superior es la soprano, luego sigue la voz de alto o contralto, luego siguen los tenores y en la parte grave tenemos los bajos. En el contexto del ensamble coral, cada una de estas voces se piensa como una línea independiente que tiene vida propia. Y aunque podemos analizar acordes de una manera vertical, en este tipo de ensamble el pensamiento de cada voz es principalmente horizontal. Es muy importante decir que estos dos tipos de pensamiento no son excluyentes, al contrario, deben ser complementarios. Dependiendo de la situación y del momento, puede ser que uno sea más relevante que el otro, pero al final esta interacción entre horizontalidad y verticalidad solo va a enriquecer nuestra experiencia musical. Otro ejemplo clarísimo es un cuarteto de cuerdas. Un cuarteto de cuerdas es muy similar a un coro. Tenemos 4 voces. La voz superior es el violín primero, luego tenemos un violín segundo, la viola y en la voz grave los chelos. Y aquí podemos ver claramente el desarrollo de cada uno de estos instrumentos como una voz independiente. El estudio del contrapunto es una disciplina en sí misma que requiere mucha dedicación y mucho trabajo. Por eso mi objetivo con este estudio es introducir esta idea de horizontalidad y ponerla en práctica con un estudio específico en la guitarra. Y lo que vamos a trabajar es un fragmento del estudio Opus 6 número 8 de Fernando Sor. El fragmento que vamos a trabajar va desde el inicio hasta este final de frase. Como ustedes pueden ver, este estudio tiene una construcción muy vertical. Podríamos analizar cada uno de estos acordes y justamente lo escogí por eso, porque quiero contrastar esa verticalidad con un pensamiento más horizontal. Este estudio está escrito a 3 voces. Voy a marcar la voz superior en rojo, la voz intermedia en azul y la voz del bajo en verde. Y lo primero que vamos a hacer es familiarizarnos con cada una de estas voces. Las vamos a cantar una por una. Vamos a empezar con la voz superior. La voy a tocar y la voy a cantar al mismo tiempo. Estamos en do mayor y la nota superior es un mi. Vamos a este pulso. 1, 2, 3. Mi, re, mi, fa, mi. Fa, sol, mi, fa, mi, re, do, si, la, re, mi, si, do, la, sol. Lo hacemos una vez más. 1, 2, 3. Mi, re, mi, fa, mi. Fa, sol, mi, fa, mi, re, do, si, la, re, mi, si, do, la, sol. Ahora vamos a hacer la voz intermedia que empieza en un do. 1, 2, 3. Do, si, do, re, do, re, mi, do, si, la, sol, fa, sol, la, fa, sol. Una vez más, 1, 2, 3. Do, si, do,
sol, la, fa, sol. Y por último trabajamos en la voz del bajo que también empieza en do. 1, 2, 3. Do, mi, fa, sol, fa, mi, re, fa, sol, la, sol, fa, mi, la, sol, fa, mi, re, do, si, do, re, sol. Una vez más, 1, 2, 3. Do, mi, fa, sol, fa, mi, re, fa, sol, la, sol, fa, mi, la, sol, fa, mi, re, do, si, do, re, sol. Ahora voy a tocar las tres voces juntas, tal cual está escrito, sin cantar ninguna voz para que ustedes escuchen estas tres voces trabajando en conjunto. Una vez que estamos bien familiarizados con las voces y que ya tenemos una idea de cómo suena todo junto, vamos a tocar el estudio tal cual está escrito, pero vamos a enfocar nuestro oído y nuestra voz en una de las voces por separado. Eso quiere decir que yo voy a ir tocando y voy cantando solamente la soprano, o solamente la voz intermedia, o solamente el bajo. Vamos a empezar cantando la voz superior mientras tocamos todo el estudio tal cual está escrito. Y también voy a aprovechar para practicar un poco el balance de los acordes. Voy a resaltar un poquito más esa nota aguda. Mi. Podría resaltar el do. O podría resaltar el do en el bajo. Este tema del balance de los acordes también es muy importante. Vamos a cantar entonces la voz superior. Mi. 1, 2, 3. Mi, re. Mi, fa, mi. Fa, sol, mi, fa, mi, re, do, si, la, re, mi, si, do, la, sol. Una vez más. Ese es el mi. 1, 2, 3. Mi, re. Mi, fa, mi. Fa, sol, mi, fa, mi, re, do, si, la, re, mi, si, do, la, sol. Ahora vamos a cantar la voz intermedia, que es este do. Lo voy a cantar abajo para mayor comodidad mía, pero si lo pueden cantar en el registro real, perfecto. Y voy a resaltar un poco más este dedo índice, que es el que está tocando esa voz. Do. Este es el do. 1, 2, 3. Do, si, do, re, do, re, mi, do, si, la, sol, fa, sol, la, fa, sol. Una vez más, este es el do. 1, 2, 3. Do, si, do, re, do, re, mi, do, si, la, sol, fa, sol, la, fa, sol. Y
Y por último vamos a cantar el bajo. En este caso es más fácil resaltarlo porque es la nota que tocamos con pulgar. Este es el do. 1, 2, 3. Do, mi, fa, sol, fa, mi, re, fa, sol, la, sol, fa, mi, la, sol, fa, mi, re, do, si, do, re, sol. Una vez más, este es el do. 1, 2, 3. Do, mi, fa, sol, fa, mi, re, fa, sol, la, sol, fa, mi, la, sol, fa, mi, re, do, si, do, re, sol. Si quieren mejorar en esta práctica de cantar diferentes elementos de la música, les dejo un PDF con ejercicios que he desarrollado donde pueden practicar el canto de los grados de la escala, intervalos y acordes básicos. Es muy útil para poder hacer este tipo de práctica, ya que no es tan sencillo empezar a hacerlo sin ninguna preparación previa. Una forma de hacer este ejercicio todavía en un nivel más avanzado es cuando eliminamos por completo la voz que estamos cantando. O sea, cantamos una voz y tocamos dos. Vamos a intentarlo con la soprano. Voy a cantar soprano y no la voy a tocar, simplemente toco la voz intermedia y el bajo. Este es el mi. 1, 2, 3. Mi, 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 re. Mi, fa, 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 mi. Fa, sol, mi, fa, mi, re, do, si, la, re, mi, si, do, la, sol. Esto requiere trabajo, seguramente van a tener que cantar cada voz varias veces, van a tener que practicar las digitaciones y cómo conectar todas estas voces. Pero una vez que lo logren hacer, van a sentir cómo al tocar esto va a ser muchísimo más rico poder escuchar cada voz independientemente. Y una vez que cantamos la soprano, también podemos hacer esto cantando la voz intermedia o la voz del bajo. En la voz intermedia, este es el do. 1, 2, 3. Do, 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 si, do, re, 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 do, re, mi, do, si, la, sol, fa, sol, 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 la, fa, sol. Y también podemos cantar el bajo. Este es el do. 1, 2, 3. Do, mi, fa, sol, fa, mi, re, fa, sol, la, sol, fa, mi, la, sol, fa, mi, re, do, si, do, re, sol. Este tipo de ejercicio es muy retador, es más difícil de lo que parece, pero los motivo a que ustedes lo incorporen en su práctica. Puede ser en fragmentos muy pequeños de un compás, 2 compases, y poco a poco ustedes lograrán incorporar las voces en su oído y cantarlas, y les aseguro que va a ser muy satisfactorio. Es un logro muy importante. Si tienen algún comentario, alguna sugerencia o cualquier cosa que quieran compartir, lo pueden dejar abajo. Nos vemos en el próximo video y que tengan una excelente semana. Hasta luego.